Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les acompaña Cardeli Ramírez. Un placer encontrarnos en Mundo Podcast, el espacio donde se conectan los mejores podcasts de su multiplataforma Telesur. En la otra voz, Sassy Alejandre pone sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Quién influye realmente a quién entre Estados Unidos e Israel? Bueno, en este episodio vamos a analizar el papel del lobby sionista y cómo, bajo la consigna de Israel primero, ha incidido en la política interna y externa estadounidense, incluso antes de la creación del Estado de Israel. Además, en los próximos minutos nos vamos a adentrar en el mundo según Ramonet, junto a Ignacio Ramonet, y en Orbearte con José Alejandro Delgado. Acompáñenme. ¿Estados Unidos controla a Israel o más bien viceversa? Lo cierto, y hoy ante una población estadounidense e incluso miembros del Partido Republicano de Trump que lo denuncian, es que podemos afirmar que es la segunda opción. Y es que no podemos entender la política de Israel primero que pregona el establishment estadounidense sin entender cómo opera el lobby sionista en los Estados Unidos. ¿Cómo nació y desde cuándo se puede hablar de este como el brazo conductor de la política interna y externa estadounidense? ¿Han habido presidentes que se han resistido a su coerción y cómo han acabado? Esta es la historia del lobby que maneja los Estados Unidos de América, el lobby sionista. Yo soy Sassy Alejandre, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz. Primer hecho, el lobby sionista precede a la existencia de Israel como Estado. De hecho, es lo que lo hace posible. En 1897, a 15 años de la primera Aliyá, la ola masiva de inmigración judía a Palestina, se establece el primer lobby sionista en el país designado como su base de apoyo, Estados Unidos, la Federación de Sionistas Americanos, sentando las bases para acceso político de alto nivel y buscando la americanización de la causa sionista. Para la Primera Guerra Mundial eran ya una organización con 150,000 miembros. Esto bajo el liderazgo de Louis Brandeis, por su cercanía al presidente estadounidense Woodrow Wilson. Habiendo sido instrumental para su elección en 1912 como su jefe de discurso económico y principal asesor de campaña, Wilson retribuye a Brandeis con su apoyo ante el auge de la causa sionista. La prueba de fuego, coaccionarlo para que aprobase la declaración de Balfour, favoreciendo la creación de un Estado judío. Una primera injerencia del lobby sionista ejerciendo diplomacia silenciosa, al margen del Departamento de Estado, consiguiendo la aprobación del tratado. Pero aún hablamos de un establishment estadounidense incuestionablemente sionista, por lo que había que pasar a una estrategia de coerción más agresiva. Así, para la Segunda Guerra Mundial, crean el Consejo de Emergencia Sionista Americano. Su labor: coaccionar el plan de partición de la ONU sobre Palestina a favor del Estado judío, bajo vigilancia agresiva, soborno y torcedura de brazo a los miembros del Consejo de la ONU. ¿Cómo? Generando archivos de vulnerabilidades políticas de cada delegado. Así, si un país dudaba, investigaban qué corporación o donador podía torcerles el brazo. El presidente Truman denunciaría la presión sionista a la ONU, añadiendo: "Nunca había visto tanta presión y propaganda dirigida contra la Casa Blanca como la que vi en ese momento". Por eso, con Truman la estrategia del lobby fue el chantaje. En 1948, año de la creación de Israel, el lobby instrumentalizó la flaqueza electoral de Truman, amenazando con voltear el voto judío en su contra de no reconocer a Israel. Pero una estrategia que debía endurecerse con los siguientes dos presidentes, más reacios a la coerción sionista. Eisenhower, el primero en suspender la ayuda a Israel y obligándolos a retirar sus tropas de Egipto ante la crisis de Suez del 56. The United States was not consulted in any way about any phase of these actions, nor were we informed of them in advance. In the circumstances I have described, there will be no United States involvement in these present hostilities.
Ahí cuando el lobby sentaría las bases del modelo actual de AIPAC. Mover su coerción al Congreso, para que no importase que el presidente dijera no a Israel, porque irían directamente a quienes manejaban el presupuesto del Estado. Aquí cultivan a su mejor construcción política, Lyndon B. Johnson, entonces líder de mayorías del Senado. Y es que nos equivocamos diciendo que el lobby coopta altos mandos, cuando más bien es el lobby el que crea las carreras políticas de estos altos mandos en primer lugar. Johnson es la muestra más efectiva, llevado por el lobby a ser vicepresidente de John F. Kennedy, el presidente más amenazante para el poder sionista. Ya hablamos en otro programa de La Otra Voz sobre la oposición de Kennedy al desarrollo de armas nucleares israelíes, pero no terminó ahí. Esto algo que no podían permitir, por lo que dejan morir a la organización madre del lobby únicamente para construir una nueva, AIPAC, ahora bajo donadores estadounidenses, escapando así la etiqueta de agentes extranjeros. Poco después, Kennedy sería asesinado. ¿Sucedido por quién? Por Lyndon Johnson, el hombre del lobby. Mero prestanombres para quien realmente empezó a gobernar el país desde entonces, Israel. Así, bajo Johnson, AIPAC pasa de ser un órgano externo a ser el gobierno mismo. Además, bajo un Hollywood, medios y academia recibiendo cada vez más dinero sionista. Pero fundamentalmente Johnson consolidaría el último peldaño de poder israelí, el nuclear, permitiendo el robo israelí de uranio de Pensilvania. Con esto firmando la inversión de las cartas, ahora con Israel como voz cantante. Así, 2 años después, en 1967, Israel atacaría al USS Liberty, un buque espía estadounidense. Y es que, como la mafia, había que marcar un punto de inflexión para que todo el país supiera quién mandaría desde entonces: Israel. Con el genocidio palestino vemos a un lobby sionista trabajando en esteroides, gastando $100 millones para influenciar las elecciones de 2024. Pero no solo, también en campañas de difamación y presión al gobierno para la expulsión de los estudiantes universitarios pro-Palestina. Pero es también el genocidio palestino lo que marca el punto de inflexión dentro del establishment y la población estadounidense. ¿Podríamos estar viendo el quiebre de la influencia del lobby sionista estadounidense? Y en esta segunda parte de Mundo Podcast, el periodista Ignacio Ramonet analiza la transformación de Marruecos. Esto es un país que acelera en infraestructura, lidera en energía solar y fortalece su papel en la agricultura y en la exportación de fosfatos. A pesar de los desafíos climáticos y la desigualdad social, vive una expansión urbana sin precedentes y se prepara para el Mundial 2030. Además, impulsa una propuesta de autonomía bajo su soberanía sobre el Sahara Occidental, sumando cada vez más respaldo internacional. Hola, ¿qué tal? Estoy en Marruecos, sí, Marruecos, en el norte de África, y debo decir que es un país al que no había venido desde hacía unos 15 años y veo una transformación muy importante, un país con progresos en muchos dominios, y estoy muy impresionado. He venido invitado por un periódico, Al Bayan, que me ha invitado a dar unas conferencias. Marruecos ha sido tradicionalmente, evidentemente es una ex colonia de Francia y de España, pero este año se cumplen 70 años de su independencia, que fue en el año 1956. Y la comparación pues es absolutamente deslumbrante. Era un país muy poco desarrollado, las potencias coloniales, tanto Francia como España, tuvieron un comportamiento colonial, ¿verdad?, de discriminación y de explotación tanto de la población como de sus recursos.
Y el país en estos últimos 70 años ha conocido una gran estabilidad política, esto es muy importante, sobre todo si comparamos con los demás países del mundo árabe o del mundo árabe musulmán, ¿verdad? Tanto del norte de África como del Sahel, como de Oriente Próximo. Todos sabemos que han sido regiones de grandes enfrentamientos, de guerras civiles, de destrucciones, de intervenciones extranjeras, y desde 1999, desde hace ahora casi 30 años, gobierna un rey moderado y sabio, hay que decirlo, que es el rey Mohamed VI. Y Mohamed VI ha facilitado lo que podríamos llamar la democratización. Se cambió la Constitución, se cambió el Código Civil, ha habido un apaciguamiento de las tensiones y Marruecos conoce un gran desarrollo. Y además Marruecos, que siempre ha sido un país agrícola, es una gran potencia agrícola. La mayoría de las frutas y de las legumbres que se consumen en Europa provienen tanto de España, sobre todo, pero también muchísimo de Marruecos. Y por otra parte, Marruecos es un gran exportador históricamente de un fertilizante muy importante, y en este momento, con la crisis de Hormuz y con la crisis de Ucrania, hay una necesidad de fertilizantes a través del mundo. Marruecos posee el 70% de las reservas mundiales de fosfatos, y los fosfatos son uno de los grandes fertilizantes, así que es un gran recurso. Marruecos no tiene hidrocarburos, pero está desarrollando potencialmente, como una gran potencia, las energías solares. Tiene mucho sol, en particular en el sur, es una gran potencia solar, y está construyendo miles, decenas de miles de hectáreas de paneles solares, hasta el punto de que el proyecto es que la producción sea tan importante que pueda exportarse hacia Europa. Esa potencia de energía solar se va a utilizar y se está utilizando también para desalar el mar y obtener agua, que es una de las grandes carencias de Marruecos. Y también una gran diferencia o grandes desigualdades entre el litoral marroquí de norte a sur en el Atlántico, donde hay un gran desarrollo, tanto industrial como comercial, pero también una gran diferencia, una gran desigualdad con los campesinos del interior del país, precisamente, que sufren de estos cambios climáticos, de los efectos de los cambios climáticos. He podido ver y he podido transportarme en el AVE marroquí, la gran velocidad marroquí en tren. Marruecos es el único país de África que posee un tren de alta velocidad que va desde Tánger, pasando por Kenitra, pasando por Rabat, pasando por Casablanca, hasta Marrakech. Está llegando a Marrakech en este momento. Una extraordinaria realización, repito, y también pues Marruecos apuesta por el desarrollo industrial, la electrónica, la aeronáutica, y enormes inversiones en materia de piezas de recambio para la aeronáutica, y exporta al mundo. Un puerto gigantesco que se ha construido en el estrecho de Gibraltar, que se llama Tánger Med, que he podido observar, y con una capacidad excepcional, con una zona franca. Hay 6 zonas francas en el resto de Marruecos, en Kenitra, en Casablanca, donde hay inversiones directas extranjeras que hace que el PIB de Marruecos ha triplicado en estos últimos años. En fin, Marruecos está en plena expansión, ha preparado la Copa Africana de Naciones en fútbol y está preparando la Copa Mundial del Fútbol de 2030, que hará con España, que va a organizar con España y Portugal. Hay, por consiguiente, un país que da gusto ver por su desarrollo. Repito, hay desigualdades y son muy importantes, y todas estas personalidades que me he encontrado subrayan el hecho de que conviene aún evidentemente trabajar en reducir la diferencia social, pero el impulso de este desarrollo se nota. Sobre el Sáhara Occidental, Marruecos ha desarrollado una teoría en términos de que Sáhara Occidental tiene su autonomía y va a tener una autonomía más desarrollada. Esta, según Marruecos, es la solución.
No la independencia del Sáhara Occidental, primero porque el Sáhara siempre ha pertenecido al área de soberanía de Marruecos, sino que además sería un país de 200.000, 300.000 habitantes como máximo, y sería un país manipulado por potencias vecinas. Marruecos, en todo caso, quiere ser una potencia de paz, y este desarrollo impresiona y sirve de modelo a otros países. Hasta la semana próxima. Y para cerrar esta edición de Mundo Podcast, José Alejandro Delgado conversa con el destacado clarinetista y cantante venezolano Williams Mora, integrante de la prestigiosa Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, formado en el Conservatorio de Música Simón Bolívar y en la Academia Latinoamericana de Clarinete. Mora ha construido una carrera marcada por su pasión por la música tradicional venezolana y latinoamericana. Su talento lo ha llevado a escenarios emblemáticos como el Teatro Teresa Carreño y también a presentarse en países como Brasil, Cuba, Austria, Colombia y España. A lo largo de su trayectoria ha compartido escenario con grandes referentes, consolidando de esta forma un estilo fresco, auténtico y profundamente arraigado en sus raíces. Esto es Sorbearte. Disfrútenlo. Uy, hermano, ese joropo del maestro Beto Valderrama me dejó aquí Es un avispero. Es un avispero, tal cual. ¿Vieron el avispero, no? Ven todas las avispas. Maestro Beto Valderrama Patiño, un gran maestro, cultor, compositor, un músico también excepcional de allá del oriente de Venezuela, de la isla de Margarita. Sí, margariteño. Mucha música popular y tradicional venezolana te rodea. Sí, y aparte de la música tradicional me rodea también, o sea, yo crecí en un ambiente de la salsa. Uh-huh. Mi papá, mi familia, mi papá es músico, ha sido músico de muchas orquestas del trabuco venezolano, actualmente toca en el Grupo Mango. Entonces, claro, yo desde mi tío también, músico del Grupo Mango, desde que yo estoy niño, siempre la música, siempre. Yo supe siempre que quería ser músico y trabajé por eso. Claro. Trabajé por eso. ¿En qué sentido? Al niño Jesús, que me trajera una batería, un bongo, un teclado, y me traía. Eso era mi regalo. ¿El trabajo? ¿Ah? Arduamente, un año portándose bien, ¿no? Totalmente. 2 años portándose bien. Y fastidiando. Mira, yo quiero este regalo. Y bueno, eso era mi regalo. En realidad, sí, un muñeco que otro, pero yo siempre pedí instrumentos. Mira, ¿pero eran tus regalos o porque yo ahora tengo una experiencia? Porque yo soy papá y entonces siempre traigo regalos también para mis hijos, pero en realidad son para mí también. Eran regalos que tu papá se hacía a sí mismo, y que voy a regalarle estas tumbadoras a mi hijo, voy a regalarle esta guitarra. No, y terminando. eso era mi regalo, porque yo una vez pedí un xilófono. Entonces, bueno, no sé, me llegó un xilófono chiquito y yo no sé por qué yo lo trataba como un timbal. Entonces yo en algún momento empecé y le despegaba las teclitas. Y mi mamá decía, cuida eso, vale. Pero entonces, bueno, creo que sí hubo uno que otro regalo que se hizo de uso común, pero por lo general eran para mí. Eran tus regalos. Sí, sí. ¿Y qué instrumento primero fue el que Mira, te regalaron? yo creo que de los primeros, el xilófono. El xilófono, el timbal xilófono. El timbal xilófono. Y también, bueno, un 4, por supuesto. Que tenía un 4... Y ese 4 yo creo que alguien se le sentó encima y se partió. El 4 poseta. El 4 poseta, que yo le había dado mucho uso.
empecé a estudiar 4 que me arrepiento después de haberlo dejado. O sea, me Pero sí lo gusta. tocas, Sí, claro. pero muy poco. No tengo esa habilidad que tienes tú y muchos amigos que tocan y se acompañan y lo mudan de tono. No, yo tengo que pensar mucho. Pero Pero es muy bueno, noble el 4 también, se deja. es muy noble, es Tan muy noble. bello. Y además, yo estaba en la Casa de la Cultura de mi comunidad, de mi barrio, y eso queda entrando. Yo soy de un barrio que se llama El Retiro. Entonces queda entrando. Tú te vas ahí, que queda pegado a la Cotamil, y vas así, entonces queda entrando y todo el mundo me veía porque la clase 4 era afuera. Si no llovía, la clase 4 era ahí. Entonces todo el mundo me veía que yo estaba ahí con mi 4 sentado. Y los amigos que estudiaban conmigo en el colegio pasaban y decían, ahí estaba William ayer con su 4 sentado ahí y me echaban broma por eso. Y era uno de mis regalos ese 4. Claro, el 4. Qué maravilloso regalo. Sí, También fue total. para mí. También para mí, mis hermanos. Siempre un 4. Bueno, a propósito, el 4 de abril se celebró el Día Sí. Mundial Del 4 del venezolano. 4 venezolano. Sí, así es, así es. Este instrumento que, bueno, que ha dado la vuelta al mundo entero. Y, bueno, que nos acompaña en Y todas sigue nuestras... sorprendiendo, porque todavía hay gente que no lo conoce, pero cuando no se puede resistir a él cuando lo escucha. No, Tuvimos una oportunidad con Jorge Glenn, con la orquesta. Se hizo en Londres un concierto que hizo Gonzalo Grau, que se llama Odisea. Y narra como el camino de Jorge de irse a la capital, algo así. Tiene una historia. Y el aplauso fue increíble de escuchar esa obra. Claro. Increíble, Claro. increíble. Sí, es que... Y además es una cosa como que muchas veces... Cada vez menos está oculto. Cada vez conocen más. Sí, se sí, conoce sí. más. Pero es impresionante porque es algo que desconoce. Hay gente que de repente lo desconoce y entra ahí y escucha unas dos cosas y después entra en un mundo de cualquier cantidad de cuatristas con todos los aportes virtuosos Sí, y gente que sí. le da la vuelta de mil maneras de tocar. Es increíble. Que además yo antes decía que este era un país como de muchos flautistas, violinistas, pero ahora sin duda, o sea, siempre lo ha sido, pero ahora es por doquier un país de cuatristas. Un país de cuatristas. Bueno, y percusionistas, tamboreros. Ah, sí, bueno, yo creo que ellos todavía siguen ganando. Y tú vas para Barlovento y encuentras toda esta gente tocando los metales también. Sí, también. No, bueno, ahora es Toda la música. Toda la música, pero sí, creo que todavía los percusionistas ganan. Mira, hemos llegado al final de este maravilloso encuentro. Bueno, mira, yo estoy agradecido. Siempre creo que cualquier vitrina donde uno puede hablar de lo que más o menos hace, lo que le gusta y difundir música como la que acabamos de tocar y la que vamos a hacer, siempre es valioso. Yo lo valoro mucho y te agradezco. No, te agradezco a ti muchísimo, hermano. Y siempre a tu orden, este espacio y yo, por supuesto. Él es cantor también, es un gran cantante y siempre se la pasa por ahí parrandeando y haciendo conciertos no tan serios y otros muy serios también, Sí. con el clarinete y con la voz. Y no compongo, pero le quito los temas. No me los quito que me los robo, que los registro. Siempre pero, le doy los créditos. Pero sí, siempre le doy los créditos. Y bueno, tengo mi compadre querido Edgar Naranjo. Hace unos años hizo este tema que se llama El Acentuado, que termina todo en esdrújulas y es un merengue Venezolano. bueno, venezolanísimo. Eso, vamos a hacerlo pues y nos despedimos. Muchas gracias a todos y todas. El merengue debe ser rítmico, con una lírica simpática que tenga buena temática y cuente un momento típico con su saborcito cítrico y su golpe rucaneado. Y así llegamos al final de Mundo Podcast, el espacio donde los podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios, sus sugerencias a través de las redes, en Instagram y en X, @TelesurTV, y en el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur, donde también van a poder encontrar los episodios anteriores. Soy Caryali Ramírez, gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.